Poco más de la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Estamos en Timoteo y vamos a ver el capítulo 2 esta noche. Y vamos a estar leyendo el capítulo todos juntos, ¿ok? Todos. Y más bien yo los voy a escuchar. Gracias. Gracias. Vamos al capítulo 2. Está corto, tiene 15 versos. Y yo quiero que ¿lo tienen todos? Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo voy a escuchar. Pueden leerlo todos juntos, todo el capítulo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Vamos ahora. Amado Padre Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por este momento. Este es un momento de vida y de vida en abundancia. Que la palabra nos enseña, nos instruya para saber qué hacer, eso es vida. Amado, que su Espíritu Santo esté ayudándonos a comprender y llevar la enseñanza de su palabra en esta noche a la práctica. Que su Espíritu Santo nos ayude a poder comprender y retener y practicar lo que esta noche usted nos va a permitir aprender. Y le damos gracias, amado Dios, por tenernos aquí aprendiendo, por tenernos aquí, glorioso Dios, dispuestos a continuar el camino que tenemos por delante cada día, queriendo, Señor, prepararnos para que cuando suene la final trompeta, la escuchemos. Y para que mientras llegue ese momento, permanezcamos firmes, caminando como hijos suyos. Padre, este tiempo continúa siendo solamente suyo y nuestro, por lo cual le damos gracias, y a la presencia de su Espíritu Santo hay libertad, hay bendición, hay victoria, hay vida y vida en abundancia. Gracias le damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Vean, hay pasajes como este que toca varios puntos y que tienen que ver, ¿verdad? Tienen que ver. Pareciera que en este asunto sonara raro que hable de la mujer, cómo la mujer tiene que vestirse, cómo debe de comportarse el hombre, por qué orar, en qué debemos de estar enfocados. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y entre nuestra responsabilidad, ¿por qué habla de la mujer? ¿Por qué toca ese aspecto en este pasaje, Pablo, que dice
que el hombre no fue engañado primero, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso en lo que debemos de estar ocupados? Y es que cada uno debe de tener su posición en Cristo Jesús. El hombre y la mujer, independientemente el hombre y la mujer, todos debemos de estar ocupados en lo que Dios nos ha llamado a estar haciendo. Aquí Pablo expresa a qué ha sido llamado él. Y todos tenemos un llamado. Todos tenemos que estar haciendo algo. Colectivamente e individualmente todos tenemos que estar haciendo algo. El primer punto sobre lo que se basa todo es sobre la oración. Todo lo demás, todo lo que habla de que el hombre no fue engañado primero, sino que la mujer, todo eso tiene que ver para la oración. Por ejemplo, para tener una oración eficaz, no hay por qué estar contendiendo entre el hombre y la mujer, si quién tiene más privilegios en una congregación, o por qué la mujer, o por qué el hombre, etcétera, etcétera. No, todos debemos de entender que tenemos una ocupación y no debemos de estar discutiendo sobre cosas que pueden intervenir la eficacia de una oración. Y Pablo aquí empieza diciendo exhorto ante todo. O sea, que ante todo, por ejemplo, miren, cuando estaba leyendo esto, pues le pido al Señor, ¿verdad?, que me ayude a entenderlo. Y cuando de entrada dice que exhorta la oración, ¿y por qué alinea a la oración los demás aspectos que ya los vamos a ver? ¿Por qué alinea Pablo ante la oración? Y primero dice, ¿verdad?, que oremos por toda la gente que está en eminencia. Miren, debemos de orar por los reyes, por los presidentes. Pero ¿qué debemos de orar por los presidentes? Debemos de orar, no que Dios le toque el corazón, aunque aquí habla de que Él quiere que todos se salven. Obviamente, Cristo murió por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo por todo el mundo, es claro lo que dice aquí Pablo, que Dios quiere que ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios y la voluntad de Dios, Él desea que todos se salven, pero no todos se van a salvar. Pero nosotros debemos de trabajar en base al deseo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Los resultados solo le corresponden a Dios. A nosotros lo que nos corresponde es saber qué es lo que quiere Dios que hagamos y que lo hagamos. Entonces, ¿qué vamos a orar por la gente que está en eminencia? Bueno, vamos a orar que permitan que Dios los toque, ¿verdad? Que permitan que el Espíritu Santo los toque. Y que en todo lo que hagan, la iglesia estemos tranquilos. Por eso les decía yo el domingo a ustedes, de que no podemos, yo les decía el domingo conforme a lo que les estuve enseñando por algunos días durante la pandemia, hablando de Apocalipsis, de que en Apocalipsis ahí se nota más o menos cuándo va a aparecer el sello de la bestia, ¿verdad? Y mucha gente se preocupa, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Es ignorancia, ¿no? Porque lo que debemos de aprender es a vivir bien como hijos de Dios, a prepararnos para que cuando suene la final trompeta nos vayamos con Él. Eso nos debe de preocupar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos debe de preocupar a nosotros de orar por los que están en eminencia? Bueno, Señor, que en todas las decisiones que tomen, que la iglesia de Cristo estemos tranquilos, pues, ¿verdad? Y de hecho, pues, tenemos que aprender a vivir aquí en esta tierra
en este mundo, en esta vida, tenemos que aprender a vivir en el reino de los cielos, para estar quieta y reposadamente. No importa las decisiones que tomen, ¿verdad? No importa lo que hagan, pero que nosotros estemos tranquilos, estemos donde estemos, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, dicen algunos políticos sinvergüenzas en El Salvador, con lo que está pasando, el cambio que está dando allá. Dicen, siendo políticos, ¿no? Dicen tremenda ignorancia. Si el país está bueno, ¿por qué no regresan todos los que están en Estados Unidos? Pura tontera. Si uno va a estar quieto, ¿dónde uno está bien, pues? No, porque hay un movimiento allá, vamos a ir todos como locos para allá. ¿Qué tal si llegando las cosas cambian y después de regreso siempre no, vámonos de regreso para allá? No, hombre, alegrémonos que el cambio que está dando, pero uno tiene que estar quieto pues en su lugar, en su territorio, en su sitio. Uno tiene que estar quieto. Entonces, ¿qué vamos a orar? Que puedan darle oportunidad a Dios que entre en sus corazones. Y que en todas las decisiones que tomen, que su iglesia estemos tranquilos. Que no nos preocupe. Vaya, por ejemplo, fíjense. Por ejemplo, ahorita, vaya, ¿a qué se debe el costo de la renta que ha subido? ¿A qué se debe? A la ayuda que le dieron a la gente para pagar la renta. Le subieron, vaya, por ejemplo, ahorita hay mucha gente que está pagando la renta del dinero que le dio el gobierno. Todavía no se acaba eso. Imagínense que se lo dieron a una señora compañera ahí en el trabajo que gana platal en el año y se lo dieron. Y todavía después se lo dieron de un solo para todo el año para no estar mes a mes. ¿Verdad? Y uno mismo se hace el mal. Entonces, ¿qué pasa? Vino el gobierno y ahorita le subió los impuestos a los dueños de apartamentos, de casa, de todo. ¿Qué hicieron los dueños de la casa? ¿Quién provocó eso? El gobierno. El gobierno. Nos dieron los cheques de estímulo. No fue nada el efecto que hizo al llegar a nuestras manos a lo que estamos pagando en el costo de la gasolina. Que ese dinero ya se pagó, yo creo, poniéndole yo bastante tiempo, en el primer mes que le subieron a la gasolina. Ajá. ¿Y qué es lo que se está pagando ahora además? No, hombre. Entonces, pero uno tiene que estar quieto, pues vaya, ¿qué podemos hacer contra eso? Simplemente no andar dando vueltas como loco en el carro, no, una sola vuelta para hacer todo. Ir a donde esté más barata. ¿Va? Yo, por ejemplo, yo decía, ¿por qué echar gasolina en el Costco? Decía yo, si veía la línea grande y no, en 10, 15 minutos uno ha hecho gasolina. Y se logra economizar uno un poquito. Entonces, ante esas cosas uno tiene que orar a estar quieto pues en su lugar. Que subió la renta, que subió todo, bueno pues subió la renta, dejemos de andar comiendo tanto en la calle, economicemos para ver que el dinero rinda. Hay alternativas para estar quieto, ¿verdad? Entonces, hay que orar, pero este es el punto que quiero explicarles de la oración. Yo veía por qué Pablo empieza haciendo énfasis en la oración y agrega a la oración todo lo demás que habla de que la mujer se vista bien, que el hombre levante manos santas, que el hombre no fue engañado, sino que la mujer. ¿Qué tiene que ver eso con la oración? Simplemente que nos apoyemos, que seamos de un mismo sentir todos y que lo hagamos como la Biblia enseña. Entonces, pero ¿qué es la oración? Imaginémonos algo. ¿Cómo un padre va a saber qué necesita el hijo si el hijo no se lo dice? ¿Se han fijado cuando los niños no pueden hablar o tardan para hablar? Qué difícil es identificarlos. ¿Qué es lo que necesitan? Bien difícil. Ahora, imaginémonos
¿Cuán difícil es para una persona que nace con el defecto de no hablar? Identificarse. ¿Qué es la oración? Se le llama oración, pero oración es el lenguaje que nosotros recibimos de Dios para hablarle a Él y que Él lo entienda. ¿Qué pasa si nosotros no oramos? ¿Cómo va a saber Dios lo que necesitamos? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que de la oración debemos de aprender muchísimo y de deleitarnos en orar. Es la manera como Dios nos va a escuchar. Por eso que Pablo empieza aquí diciendo, sobre todo, dice, ante todo, los exhorto a la oración. ¿Verdad? Y la línea, ¿no? Y pone cosas que debemos de cuidar nosotros, ¿verdad? Yo voy a orar porque yo soy el hombre. No. Yo voy a orar aunque sea la mujer. No. ¿Ah? Imaginémonos, la mujer tiene que vestirse decorosamente. No es el punto hablar solo del decoro de la mujer. ¿Verdad? Y dice que no debe de usar oro ni cosas así, ni vestidos ostentosos o costosos, cosas así. ¿Y qué pasa de la gente millonaria que es cristiana? Porque los hay. Vamos a traer a una mujer millonaria cristiana a que ore y le vamos a quitar todo y le vamos a poner chirajos, trapos, todo lo sucio para que no se vea así. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Tiene que ver con eso? El decoro que tiene que ver con que la mujer se vea elegante como mujer, ¿verdad? Pero obviamente sin que se vea vulgar. Sin que se vea vulgar. ¿Ah? ¿Se han fijado cómo hay mujeres de la vida alegre, cómo se visten? Pues a eso se refiere la Biblia. Eso es vulgar. Eso es vulgar. Pero la mujer por naturaleza debe de verse bien. Entonces, y todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con la oración. Entonces, el hombre no fue engañado. No fue engañado primero. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con la oración? ¿Por qué menciona Pablo este aspecto en la oración? ¿Verdad? Para que tenga eficacia la oración. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? ¿Por qué menciona esto? Porque el hombre en Cristo el hombre debe de cobrar su autoridad, ¿verdad? Y la mujer debe de respaldarlo. Y el hombre debe de levantar manos santas en todo lugar, pero obviamente en todo lugar en donde se va a orar, ¿verdad? En la casa, en la iglesia, en algún parque que se ande evangelizando, que se ande haciendo alguna actividad espiritual, se debe de levantar las manos, ¿no? Entonces, estamos hablando que tiene que ver para la oración el vestuario de la mujer, la actitud del hombre levantando manos, el que no fue engañado. El que no fue engañado es para que el hombre recobre la autoridad espiritual, ¿verdad? Para que ejerza el sacerdocio. Entonces, la oración es bien importante. Y la oración no debe de ser solo por abrir la boca. La oración debe de ser adecuada al saber escuchar a Dios. Si nosotros sabemos escuchar a Dios, Él nos va a saber escuchar a nosotros. Porque la oración es un diálogo entre Dios y nosotros. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, ¿verdad?
Entonces, a través de conocer la palabra, uno va a saber orar. Porque para toda necesidad hay una oración. Hay una manera como hacerlo, ¿verdad? Y como por ejemplo, yo muchas veces les he dicho, vaya, yo les he enseñado que humanamente solamente tenemos dos enemigos. Cristo los menciona, bien bíblicos y bien claros de entender. No hay mayor dificultad para entender eso. Cristo lo dice. Cristo menciona a los dos, refiriéndose a personas, ¿verdad? Entonces, están los enemigos que no son cristianos y los enemigos que son cristianos. Cuando uno está en desacuerdo en X cuestión, ya estamos enemigos porque estamos en desacuerdo. Entonces, uno siempre está orando que tenga misericordia el Señor por el inconverso, pero casi nunca se ora que el Señor tenga misericordia por el que nos cae mal en la congregación. ¿Qué pasa ahí? Desconocemos lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Entonces, la oración eficaz es la oración que va alineada a la palabra de Dios. Entonces debemos de saber, ¿no? O sea, debemos de estar en paz los unos con los otros siempre para poder orar bien, ¿verdad? A veces se dice la oración no pasa del cielo. Lo que pasa es que no todas las oraciones son contestadas inmediatamente, ¿verdad? No quiere decir de que estemos mal. Entonces, para orar debemos de orar con paciencia. Porque ¿cuántas veces Dios nos dice a nosotros, mira, quiero que cambies en esto o en aquello? Y nos hacemos de la vista gorda. Pero cuando nosotros estamos en la dificultad, nosotros quisiéramos tronar los dedos y que Dios diga, aquí estoy, ¿qué quieres? Esas son las cosas que debemos de conocer en la Biblia. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra y nosotros debemos de saber escuchar a Dios. Debemos de saber escuchar a Dios para que lleguemos a recibir un entendimiento de qué es lo que la palabra nos quiere enseñar y nos quiere demandar. Y esto debe de ser de a diario. Dice el apóstol Pablo a los Corintios de que el crecimiento espiritual lo tenemos que estar desarrollando a diario, a diario. Nosotros a diario tenemos que tener, dice el Salmo 1, ¿verdad? Que bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová. ¿Cuándo? El creyente debe de meditar en la palabra de Dios, leerla y meditar durante todo el día, durante la noche. Interesados en querer escuchar a Dios y aprender de Dios, para que cuando oremos, el mismo Espíritu Santo nos va a poner las palabras que debemos de decir. Porque esas palabras que decimos no son las que llegan a la presencia del Señor, sino que hay un intérprete. Todavía hay un intérprete. Entonces, es bien importante aprender a hablar con Dios. Y que sepamos que el diálogo no es de uno solo. No podemos pretender tener diálogo con Dios solamente cuando nosotros necesitamos que nos escuche y que nos ayude. El diálogo es de dos. Y el que habla primero es Dios. En un buen diálogo, en una buena conversación para que haya entendimiento, siempre debe de dejar de hablar, el que está hablando debe de terminar de hablar para que el otro siga. Entonces, nosotros debemos de poder poner atención a diario lo que leemos. Debemos de poner atención qué es lo que Dios nos está diciendo y qué es lo que Él quiere que entendamos. Debemos de comprender a Dios nosotros. Fíjense esto. Si nosotros no comprendemos a Dios lo que nos está hablando, lo que Él quiere enseñarnos y lo que Él quiere que aprendamos y lo que Él quiere que hagamos como hijos de Él, nuestra oración no va a ser muy buena tampoco. Obviamente nos confiamos de la misericordia de Dios. La Biblia dice que la misericordia de Dios es desde la tierra hasta los cielos. Y eso no tiene medida.
Pero vivir de la misericordia no es lo mismo que vivir de las promesas. Porque la misericordia es cuando Dios dice, pobrecito, no entiende, le voy a seguir dando chance a que entienda. Esa es la misericordia. Darnos a pesar de que no merecemos. Pero cuando yo entiendo las promesas y vivo de las promesas, entonces yo aprendo a andar feliz todos los días, aún en las dificultades. ¿Cómo estaba Pablo con Silas allá en la cárcel? Cantando. ¿Cómo se cayeron los muros de la cárcel? Con alabanza, con adoración. ¿Cómo se caen los problemas? Adorando. Me gusta mucho no recuerdo ahorita si es el Salmo 115 o el Salmo 118, pero uno de los dos, que dice ese verso que dice, voz de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. Voz de 118:15, ¿verdad? Voz de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. ¿Qué es el júbilo? Es la alegría. Se entiende que a veces puede haber hasta alabanza, adoración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ¿qué pasa si en medio de una tribulación nosotros empezamos a adorar o a orar y empezamos a decir, Señor, yo creo que voz de júbilo y de salvación hay en mi vida, voz de júbilo y de salvación hay en mi casa, voz de júbilo y de salvación hay, Señor, en mi congregación, porque la diestra de Jehová hace proezas. Alineados a lo que escuchamos de Él, nos creemos, esas son promesas. Eso es algo que Él promete. Cuando lo leemos, lo creemos y lo confesamos, y entonces esa es la oración que Dios escucha y la que responde, la que tiene efecto. La oración que Dios quiere oír. El lenguaje, nosotros disfrutamos del lenguaje divino. El lenguaje divino empieza en que escuchemos a Dios a través de su palabra y cuando nosotros le contestamos a Él a través de la oración o a través de la alabanza también. Tenemos muchos lenguajes en el planeta. Aquí nosotros dominamos por lo menos 2, mínimo 2. ¿Ah? Ni ese, un poquito apenas. Ni ese, ni en el que nacemos aprendemos a dominar bien. Entonces, fíjense, nosotros conocemos los lenguajes. ¿Cuán difícil es entender una lengua que no es la nuestra? ¿Cuán difícil es? Difícil, ¿verdad? Y nosotros tenemos el privilegio de conocer el lenguaje divino, el lenguaje de Dios. Que es el más, fíjense que el lenguaje divino es el más sencillo de aprender. Porque el lenguaje en el que nosotros nacemos, tenemos que ir a la escuela muchos años para aprender y terminamos la escuela y no terminamos de aprender. Y este lenguaje, en cuanto uno empieza a practicarlo, empieza a aprender y aprenderlo correctamente. Obviamente, cada día también lo va aprendiendo uno, ¿no? Cada día. Pero el lenguaje de Dios, que es el más importante, es el más fácil de aprenderlo. Es el más fácil. Entonces, aquí hay un verso, el último, que este verso yo siempre lo cuestiono, ¿verdad? Por el problema de interpretación, en donde dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Yo siempre he cuestionado este versículo. ¿Por qué? Porque el verso 5 dice,
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Cristo se supone que es la salvación de los hombres. Entonces, los hijos que tenga la mujer, ¿cómo le provocan salvación? Uh-huh. Y me gusta aclarar esto, a veces siempre se los he dicho yo sin tocar el punto, pero ahora viene, ¿verdad? Y debe tener uno ese cuidado porque, bueno, la salvación solamente es en Cristo Jesús, pues. No es por ningún otro mérito. Y la oración igual, ¿no? Todo en el nombre de Jesús, todo, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros. Es a través de Él, no hay otro medio. Entonces, en la oración debemos de aprender este aspecto también, ¿verdad? Que hay un solo mediador. El único que está clamando por nosotros es Cristo, ¿verdad? Y no se nos debe de olvidar, ¿no? De atribuirle a Él que a través de Él, ¿verdad? De mencionarlo en la oración, que solamente a través de Él podemos llegar a la presencia de Dios con alabanza, con adoración, con ruego, con súplica. Y dice el apóstol Pablo, dice, se me perdió el verso que les quería decir ahorita. A ver, ayúdenme, el que dice, es el verso donde dice que él ha sido puesto por apóstol. El 7 es. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de gentiles en fe y en verdad. Entonces, si la oración se nos está pidiendo a todos y él está hablando de que él ha sido constituido, ¿verdad?, predicador y apóstol para los gentiles, ¿por qué lo menciona en este asunto de la oración? Bueno, porque también nosotros somos puestos, ¿verdad?, para orar por otros. Y si nos pide que oremos por los que están en eminencia, por los reyes, por todo eso, ¿cuánto más debemos de orar nosotros por el cuerpo de Cristo los unos por los otros? ¿Cuánto más? Sin saber la necesidad que cada uno pueda tener, sin saberla. Sin saber si tiene o no alguna necesidad, debemos de orar los unos por los otros. ¿Verdad? Y orar por el perdido, por el necesitado, por todo lo que como iglesia se debe de hacer, orar. Orando por los demás, también tomamos responsabilidad de que hemos sido puestos para clamar por los demás, para ayudarlos. Porque todos tenemos esta responsabilidad. Pablo dice que él ha sido puesto, pero realmente todos somos puestos para ser útiles en el cuerpo de Cristo, para orar por los demás, por otros. A veces uno dice, ayúdeme a orar por esto. Está bien. No es que suelte su responsabilidad y se la tire al otro, pero es que hay una necesidad de que nos apoyen en oración, porque dice Pablo que oremos por los demás. O sea, fíjense, debemos de estar orando por los demás aunque no sepamos la necesidad que tienen. Pero cuando nos vienen a pedir ayuda, que oremos por ellos, o sea, con mayor razón debemos de orar por el que nos pide oración, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de ayudar a los demás. Al final, en lo más mínimo, todos pastoreamos a todo aquel que necesite de que le ayudemos espiritualmente. Entonces, Pablo está diciéndonos que él ha sido puesto, pero también nosotros hemos sido puestos para que oremos, para que desempeñemos ese compromiso. Cuando dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El silencio significa lo que dice al principio del verso. No estar enseñando, no es que esté muda o que no tenga derecho a opinar o a decir algo, sino que a no enseñar, ¿no? A no ejercer ese dominio como se dio en el huerto del Edén, ¿verdad?, de manera dañina. Obviamente sabemos que la mujer es ayuda idónea, tiene que hablar,
tiene que dar opinión, ¿verdad? Pero enseñar quiere decir dominar, no quiere decir que la mujer no puede enseñar en la palabra al hombre. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? La mujer le quiso enseñar a Adán que las cosas no eran como se las había dicho Dios, ¿verdad? Entonces eso corresponde a lo humano, ¿verdad? Pero en lo divino, ¿por qué la mujer no le va a enseñar al hombre si el hombre no ha entendido algo? En lo humano, la mujer no puede enseñar al hombre a desviarlo de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero, ¿dónde dice la palabra que sea pecado que la mujer enseñe al hombre? Con la palabra de Dios. Entonces, solamente se debe de tener cuidado de no practicar el error de querer mangonear, ¿verdad? De querer dominar, controlar. Que en esencia nadie debe de controlar a nadie, ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre, porque todos tienen su lugar en el matrimonio, en el hogar, en la vida y en la iglesia. Y el hombre tiene su función como cabeza y la mujer como ayudónea. Todos tenemos nuestra propia actividad. Todos, ¿verdad? Entonces, a todos Dios nos ha delegado algo para que nos sintamos útiles, para que nos sintamos que vale la pena lo que hacemos, que tenemos una responsabilidad. Todos. Entonces, todo nuestro comportamiento y todos estos alineamientos tienen que ver con la oración. Y no es cualquier cosa hablar de la oración. Recordemos, la oración es el lenguaje que Dios va a entender de parte de nosotros. Sin la oración, Dios no va a saber de qué cosas tenemos necesidad. No va a saber, porque es un diálogo. Y podemos decir, pero es que Él es Dios y lo sabe todo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Dice, me parece que es David que lo dice, ¿verdad? Dice, he aquí todavía no está la palabra en mi boca, tú ya la conoces toda, ¿verdad? Dios es Dios, pero es que hay que identificar esto. Él es Dios y lo sabe todo, pero nosotros no somos títeres en las manos de Dios. Nosotros tenemos delegada de parte de Dios una actividad propia que Dios quiere vernos desarrollando esa actividad. Por eso les decía hace un momento, cuando pedimos ayuda en oración, no es que estemos nosotros queriendo que el otro haga nuestro trabajo, estamos pidiendo apoyo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia actividad, ¿verdad? Entonces, debemos de tener claro eso, ¿verdad? Hay gente que dice, no, ya no aguanto el sueño, mejor me duermo, ya no puedo orar. ¿Sabe Dios que tenía sueño, estaba cansado? No, no es así el asunto. Antes de que nos llegue el sueño, hay que ponernos a orar, ¿verdad? Yo a veces cuando llego cansado de trabajar, lo que hago es orar caminando para aguantar a decirle a Dios lo que le debo de decir antes de acostarme. Estratégico. Hay que conocer el cuerpo también. Entonces, la oración es nuestra arma espiritual para ver el favor de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Debemos de aprender a orar. Debemos de saber qué es la oración. Debemos de saber lo delicado de la oración. Yo les he dicho mucho esto, ¿verdad? Se lo repito mucho. Yo les he hablado mucho en el pasaje
de Cristo con Marta y María cuando les está enseñando, ¿verdad?, la palabra. Que María tiene una gran reverencia en ese momento a Cristo y Marta no, desconoce. Por eso es bien importante conocer, identificar la importancia del diálogo que Dios tiene con nosotros para que lo apreciemos y lo mantengamos bien. Yo a eso le llamo reverencia, ¿no? Y en base a eso les he enseñado la reverencia que María tiene ante la palabra de Dios. Y le dice Cristo que esa es la mejor parte, esa es nuestra mejor parte, escuchar y recibir la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Así también nuestra oración va a ser escuchada por Dios. Si nosotros le tenemos reverencia a Dios, es decir, respeto cuando Él habla, y no lo ignoramos. Si no decimos vamos a escucharlo porque tenemos que escucharlo, vamos a escuchar la prédica porque hay que escucharla, voy a leer porque nos pusieron a leer, así no funciona el asunto. Me pusieron a leer, tengo que hacerlo con reverencia. Señor, es tu palabra, y a leer con calma, a meditar en ella y a pedirle al Señor que nos ayude a entenderla. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos teniendo respeto a la voz de Dios, escuchándolo y tratando de entenderlo, ¿verdad?, para hacer su voluntad. Entonces, Él también se va a ver comprometido en escuchar nuestras oraciones. Él va a estar comprometido. Dice en los Salmos, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Fíjense bien. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El justo debe de estar con reverencia, escuchando día a día la palabra de Dios, meditando de día y de noche, meditando en la palabra de Dios. Nosotros debemos de aprender a conocer cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, cuál es nuestra función como hijos de Dios, cuál es el compromiso, cómo debemos de desarrollar nuestra vida delante de Dios, qué debemos de hacer en cuanto a lo espiritual que pertenece al reino de los cielos, qué debemos de hacer. Y debemos de saber de que como hijos de Dios debemos de aprender a saber, a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cuál es el trabajo que Él nos delega a nosotros, cómo debemos de escucharlo a Él, cómo Él nos escucha a nosotros, cuándo y por qué, cuándo Él no nos escucha, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no debemos de desarrollar una práctica de la oración en las emergencias. Nosotros no podemos esperar que llegue una emergencia para estar en oración. Nosotros debemos de orar hasta por lo que no existe, decirle, Señor, que cada uno de nuestros días sean días de comunión contigo, sean días de santificación, días de obediencia, Señor, días de sanidad, días de prosperidad, que cada día, esa debe de ser, porque de esa manera la mente se va renovando, la mente se va sanando, se va restaurando. Lo negativo que hay en nosotros va saliendo de esa manera. Y empezamos a meter el lenguaje de Dios en nuestra mente. Cuando hay un apuro, ya uno ya sabe de qué decir. Señor, no estoy solo, aquí estás conmigo. No estoy huérfano, Señor, no estoy abandonado. Sé que tu misericordia, Señor, me alcanza siempre que yo te confiese mis pecados. Señor, en qué me descuidé, pero perdóname y sácame de esta dificultad. Señor, gracias porque tú alegras mi corazón. Entonces, todo eso la mente lo va recibiendo y la mente se va sanando. Y cuando el creyente tiene la mente sana, empieza a entender el reino de los cielos y empieza a disfrutar la vida en Cristo Jesús.
¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? La salvación. Así de que la oración es bien importante, es bien importante. Debemos de aprender bien a saber por qué Dios nos ha dejado la oración, el valor que tiene la oración en nuestras vidas, la importancia de la oración para ver los beneficios que Dios nos da a nosotros. Así de que aprendamos mucho de la oración, dediquémosle tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Si aprendemos si aprendemos a darle el valor a la meditación de la palabra de Dios, y cuando hablo de la meditación en la palabra de Dios, no es solamente cuando estamos aquí en la iglesia, no, es cuando la estamos leyendo en la casa todos los días, las veces que sea posible durante el día. A eso me refiero. Cuando uno mismo está leyéndose la palabra de Dios para uno tiene que hacerlo con reverencia, con quietud, con interés, ¿verdad? Así de que pongámonos de pie para orar y darle gracias.